El reino de los cielos sufre violencia. Realmente estas expresiones nos pueden chocar a veces, porque pensamos y tenemos la idea, y es verdad, que Cristo es príncipe de paz y que viene a reinar con su reino de paz en nuestros corazones y a restaurar y traer su paz a las naciones, y es verdad. Pero no podemos olvidar, no podemos ser ingenuos y no considerar la realidad de que este reino de verdadera paz del Señor encuentra oposición. Es decir, oposición, combate, lucha, rechazo, guerra por parte del reino de este mundo, cuyo dominador es Satanás, como dice el apóstol San Juan, que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Y el maligno no recibe de buen grado el reino de Cristo. Luego, con la venida del Mesías, digamos que las hostilidades que había entre el reino de Dios y el reino de este mundo, que estaba en rebeldía, crecen porque ocurre una invasión con Cristo, una invasión legítima, porque tiene derecho a gobernar la tierra, una invasión del reino de los cielos. En la encarnación, ese coro innumerable de ángeles que aparecen clamando gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que le aman. Están confesando que con la venida del Mesías, de Jesucristo, el reino de los cielos ha venido ya y está aquí en la tierra. El reino de paz, de justicia, de verdad, de santidad. Pero todavía existe una gran oposición y se establece un combate. Por eso el Señor lo dice, que hay violencia. Y el reino de los cielos, que viene a traer la paz verdadera a los corazones, sufre violencia. ¿Y quién sufre violencia entonces? Jesucristo recibe oposición, rechazo, calumnias, persecuciones, cruz. Y sus discípulos, los que nos identificamos con Él, los que estamos ya injertados en Él y participando de su reino, igual. Y antes de la venida del reino de Cristo, cuando era anunciado, cuando era profetizado, aquí pone el anuncio de Juan Bautista como ejemplo, pues todos los que han venido en nombre de Dios, movidos por el Espíritu de Dios, han sufrido igualmente rechazo, violencia. Pero Juan Bautista, aunque sea el mayor entre todos esos, el precursor, dice que es el más pequeño porque ahora se nos da el Espíritu. Ahora tenemos no solo más comunión con Dios porque se nos ha concedido una gracia mayor, sino que también tenemos armas para combatir este combate y extender al reino de Dios. Pero no las armas que tiene Satanás, el príncipe de este mundo. No combatimos con las mismas armas, sino con las armas de la justicia, con el poder de Dios, pero armas poderosas para deshacer sofismas y los engaños del maligno, con que esclaviza a los hombres. El arma principalmente de la oración, que es poderosa, porque es un combate espiritual. Y son los ángeles fieles a Dios los que libran estas batallas cuando nos unimos a ellos, desde nuestra responsabilidad y usando las armas que tenemos. Y la victoria ya es del Señor, que en la cruz y por su sangre bendita los ha derrotado a todos sus enemigos. Pero a veces los cristianos entendemos mal la paz del reino de Cristo y queremos evitar la guerra, los conflictos o la persecución. El Señor nos llama no solo a entender esta realidad de la violencia que sufre el reino de Dios y participar en este combate, sino a ser arrojados, valientes, decididos, combatientes. Añade, y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? ¿Los enemigos? ¿Los que vienen contra el reino de Dios? No. Somos los cristianos, los que conquistamos
en nuestra pelea este reino, que ya es un don, pero que tenemos que luchar por él para que no nos lo quiten, para poseerlo. Porque nuestros enemigos, mundo, demonio y carne, nos quieren llevar por el camino del pecado, del engaño, de la esclavitud, fuera del reino de Dios. Separarnos de Dios y de su reino, hacernos perder lo que ya es don y Cristo ha conquistado para nosotros en la cruz. Por eso tenemos que luchar decididos para arrebatar lo que nos quieren quitar y para reclamar, como Josué y el pueblo de Israel, a la entrada en la tierra prometida, reclamar todo terreno que pisan las plantas de nuestros pies para nuestro rey. No estamos aquí para ser pusilánimes, para escondernos, para, como Gedeón antes de que el Señor viniese a su encuentro, estar ocultos bajo tierra, por miedo, sino salir, y aunque no seamos muchos, con el poder de Dios, como en el combate de Gedeón. No está en el número de nuestra fuerza, sino en el poder de Dios, confiando en Él, luchar estas batallas. Por nosotros mismos, pero también por muchos otros que sufren esta violencia, que están a merced de estos embates del maligno. Y hay necesidad de combate espiritual. El primero contra nosotros mismos, porque el primer enemigo con el que tenemos que combatir es la carne, que va con nosotros. Luego, la violencia primera que tenemos que hacer es contra las concupiscencias, los apetitos de la carne, que nos quieren separar de la vida en la gracia, en la voluntad de Dios, en la comunión con Él. Pero también contra los demás enemigos. Y ahí están los enemigos espirituales. Tenemos que entender y participar de este combate espiritual también. Porque el Señor cuenta con nosotros, somos iglesia militante. Pero si no hacemos nuestra parte y no usamos nuestras armas, o ni siquiera las conocemos, hay un combate que se queda sin hacer, sin librar, y los enemigos van avanzando. Y luego nos extrañamos. Qué mal está todo. Cuánto mal. Cuánta opresión del maligno, cuánto engaño del diablo, cuántas personas esclavizadas. Y el Señor esperando a que hagamos nuestra parte en esta batalla para librar a muchos del poder del maligno y para que su reino avance. Pues tenemos que ser de estos, de los violentos, de los que hacen guerra, porque tenemos enemigos y no podemos dejarles el camino libre, sino ir al campo de batalla con las armas de Dios. Así sea.